Buenas, amantes del deporte. En nuestro primer video de básquet repasaremos todos los campeones de la NBA en la última década. Esto es Brutal Team, ¡vamos allá! En la temporada 2009-2010, los Lakers de Kobe consiguieron un récord de temporada regular de 57 victorias y 25 derrotas, clasificando primeros para los playoffs de la Conferencia Oeste. En la primera ronda se enfrentaron a los Oklahoma City Thunders, ganando la serie por 4-2. En las semifinales barrieron por 4-0 a los Utah Jazz, y en las finales de conferencia se impusieron por 4-2 contra los Phoenix Suns de Steve Nash. De esta manera, llegaron por 3 años consecutivos a unas finales de NBA, en donde los esperaban Boston Celtics. Luego de unas finales apasionantes en las que se impusieron por 4-3, consiguieron el anillo de campeones. Como dato brutal, esta fue la primera vez que los Lakers le ganaron a los Celtics en un séptimo juego de finales. Con este título, el equipo angelino consigue así su 15º anillo de su historia, y Kobe Bryant su segundo MVP de finales. En la 2010-2011, los Dallas Mavericks se clasificaron terceros de la Conferencia Oeste para las playoffs. Luego de un récord de 57 victorias y 25 derrotas, en la primera ronda superaron por 4-2 a los Portland Trail Blazers. En las semifinales, dieron la nota al barrer por 4-0 al vigente campeón, Los Ángeles Lakers, accediendo a las finales de conferencia, en la que derrotaron por 4-1 a los Thunders. En las finales de NBA debieron medirse contra los Miami Heat, sus anteriores verdugos en el 2006, pero esta vez lograron vencerlos por 4-2, así consiguiendo su primer anillo de la historia. Como dato brutal, los Mavericks se impusieron frente a los Heat, los máximos favoritos de esa temporada debido a su Big Three, y de esta forma Dirk Nowitzki consiguió su MVP de finales. En la temporada 2012, Miami Heat obtuvo un récord de 46 victorias y 20 derrotas, clasificando segundo en la Conferencia Este. En las primeras rondas de playoff se enfrentaron a los New York Knicks, superándolos con un cómodo 4-1. En las semifinales se midieron frente a los Indiana Pacers, llevándose las series por 4-2. Llegando nuevamente a la final de conferencia, donde los esperaban Boston Celtics, y tras una serie muy pareja, los Heat lograron imponerse en el séptimo juego y clasificar de forma consecutiva a las finales. Aquí derrotaron a los Thunders de Durant y compañía con un contundente 4-1. De esta forma, los Heat lograron su segundo título y LeBron, quitándose su imagen de perdedor, obtiene su primer anillo y MVP de finales, dejándonos con nuestro dato brutal. Otra vez, en la temporada 2012-2013, los Miami Heat, con sus 66 victorias, 16 derrotas, obtienen su mejor récord de temporada regular y clasifican primeros a playoff. En la primera ronda, barren por 4-0 a Milwaukee Bucks. En la siguiente, despachan de manera sencilla a Chicago Bulls, con un 4-1 para acceder de esta forma a la final de conferencia. Aquí se enfrentaron a los Indiana Pacers, que tras una serie muy complicada, muy reñida, lograron imponerse en el séptimo juego con lo justo para avanzar a las finales, en las que tuvieron que derrotar a los San Antonio Spurs de Manu Ginobili, que no se la pusieron nada fácil, llevando la contienda hasta un dificilísimo séptimo juego, logrando así el equipo de Miami su tercer título de NBA y LeBron su segundo MVP de finales. Esta serie nos regaló una de las jugadas más brutales de la década y de la historia, quedando para la posteridad. Bueno, pasemos a la temporada 2013-2014. Los San Antonio Spurs clasificaron primero a los playoffs. Su récord fue de 62 victorias y 20 derrotas. Luego, en primera ronda, eliminaron a unos aguerridos Dallas Mavericks con un ajustado 4-3. En las semifinales dejaron por el camino en 5 juegos a unos débiles Blazers. Ya puestos en la final de conferencia, vencieron por 4-2 a los Thunder de KD, para volver a su segunda final al hilo de NBA. En las finales se enfrentaron nuevamente a los Heat de LeBron, aunque en esta ocasión los Spurs salieron victoriosos, con un contundente 4-1 y conseguir así su título número 5. El alero Kawhi Leonard, que hizo una actuación brutal defendiendo a The King James y aportando un montón en ataque, ganó su primer MVP de las finales. En la temporada 2014-2015, los Golden State Warriors lograron el primer lugar en la Conferencia Oeste debido a su récord de 67 victorias y 15 derrotas. Barrieron a sus primeros rivales, los New Orleans Pelicans, por 4-0.
En la siguiente, se enfrentaron contra los Grizzlies, venciéndolos por 4-2. Accedieron así a la final de conferencia, donde los esperaban los Houston Rockets, que no fueron problemas para ellos, ganándole en 5 partidos. En la serie final, lograron imponerse a los Cleveland Cavaliers de LeBron en 6 juegos disputados, con un Iguodala magnífico ganando el MVP de finales. El estilo de juego del equipo, gracias a los Splash Brothers, marcó un antes y un después brutal para el futuro de la NBA. Sigamos con la temporada 15-16. Tenemos a los Cleveland Cavaliers, con un récord de 57 victorias y 25 derrotas, que clasificaron primeros en la Conferencia del Este. Los primeros rivales de playoff fueron los Pistons de Detroit, que fueron barridos fácilmente por un 4-0. Mismo marcador fue repetido en la siguiente ronda, frente a los Atlanta. Así de frescos llegaron a la final de conferencia, en donde despacharon a los Toronto Raptors en 6 juegos, y en las finales de NBA se enfrentaron a los Warriors en una serie histórica que podemos destacar un tapón de King James, que en mi opinión decidió el séptimo juego, y así Cleveland ganó su primer anillo en la historia. El jugador LeBron James obtuvo su tercer MVP de finales. Para destacar el dato brutal, esta fue la primera vez que un equipo logró remontar un marcador de 1-3 en una final de NBA. En la temporada 2016-2017, Golden State Warriors consiguió la primera posición de playoff gracias a otro récord de 67-15. En primera ronda, barrieron a su rival Portland Trail Blazers con un terminante 4-0. Este resultado lo repitieron enfrentando a Utah Jazz y en la final también barrieron a los Spurs. En las finales, ganan de manera muy cómoda a los Cavs de LeBron, con otro terminante 4-1. El jugador Kevin Durant logró su primer anillo en su carrera, como así también su primer MVP de las finales. Los Warriors barrieron todas sus series perdiendo solo un partido, finalizando así unas playoffs brutales. En la temporada 2017-2018, nuevamente los Golden State Warriors, esta vez en la segunda posición, consiguen su pase a las playoffs con un récord de 58 victorias y 24 derrotas. En la primera ronda se enfrentaron a unos débiles Spurs, derrotándolos por 4-1. El equipo al que se midieron en las semis fueron los Pelicans, dejándolos en el camino con igual marcador. De esta manera, llegaron a la final de conferencia en donde los esperaban los Houston Rockets de James Harden, equipo primero en la clasificación. En una serie muy pareja, con remontada y definición en el séptimo juego, el equipo de Curry consiguió nuevamente su pasaje a las finales. Ahí los esperaban sus eternos rivales, los Cavs. Pero sin pasar por su mejor momento, fueron barridos de forma contundente por los Warriors. Con este anillo, alcanzaron su sexto título de NBA y Durant logró su segundo MVP de finales. Esta fue la cuarta vez consecutiva que estos equipos se enfrentaron en una final, marcando una rivalidad brutal en la NBA. Y para finalizar, el último campeón de la década fue los Toronto Raptors, que se clasificaron en la segunda posición de la Conferencia Este con un récord de 58 victorias y 24 derrotas. En la primera ronda de los playoffs se enfrentaron a los Orlando Magic, equipo al que superaron fácilmente por 4-1. En las semis quizás tuvieron la serie más complicada, al vencer a los Philadelphia en un séptimo juego agónico, que se definió con una última canasta en la chicharra hecha por Kawhi Leonard y que quedará en la historia. En la final de conferencia derrotaron a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo con un 4-2, logrando su primera final de NBA. En las finales se midieron contra los Warriors, que llegaban con varias bajas, en donde los Raptors triunfaron en 6 juegos, logrando así el primer título de su historia. Y el alero, por su parte, consiguió su segundo MVP de las finales. Como dato brutal, podríamos mencionar que es la primera final desde 2010 en la que no participa The King James, como así también la quinta final consecutiva de los Golden State Warriors. Y bueno gente, ese fue el video brutal de hoy, espero que les haya gustado, hasta la próxima.